Esta semana veremos los estados de agregación. A veces escuchamos sobre la temperatura que habrá durante el día, o que en cierta región hará mucho calor. ¿Pero es lo mismo calor que temperatura? El calor es la energía térmica que se transfiere entre cuerpos que están a distintas temperaturas. Y la temperatura es el promedio de la energía cinética de las moléculas de un cuerpo. Veamos una pequeña práctica para que quede más entendible. En la siguiente práctica observaremos la diferencia entre calor y temperatura. Como observan, tenemos dos recipientes con agua. Uno se encuentra a la mitad y otro se encuentra lleno. Le aplicaremos la misma cantidad de calor o de energía, en este caso energía calorífica. Observamos que aunque está la misma cantidad de energía aplicada a los dos recipientes, el que tiene menos líquido, la temperatura se eleva con mucho más rapidez que el que tiene más líquido. Esto porque necesita mayor cantidad de energía para poder elevar su temperatura. A continuación haremos la siguiente práctica. Observemos que la temperatura del recipiente más grande empieza a subir mucho más rápido que del recipiente chico. La energía cinética de las moléculas del cuerpo que está a mayor temperatura, en este caso el del recipiente grande, se transfieren a las moléculas de menor temperatura, que es el del recipiente más pequeño. A esta energía se le llama calor. Como vimos anteriormente, en el modelo cinético de las partículas, vemos que en un estado sólido las partículas están unidas. En un líquido tienen un pequeño movimiento. Y en un gas, las partículas tienen más movimiento todavía. Estados de agregación. Como ya muchos conocen, los estados de agregación son sólido, líquido y gaseoso. Las características de un sólido es que tiene su propia forma, tiene volumen y tiene masa. Las de un líquido es que toma la forma de su contenedor, tiene volumen y tiene masa. Y la del estado gaseoso es que no tiene su propia forma, no tiene volumen, pero tiene masa. Para que un líquido, sólido o gas pase de una forma a otra, sufre un cambio de estado. En este caso, al pasar de líquido a sólido, se le conoce como solidificación. Si pasa de sólido a líquido, se le conoce como fusión o derretimiento. Si pasa de líquido a gas, se le conoce como vaporización o ebullición. Si pasa de gas a líquido, se le conoce como condensación o licuación. Y si pasa de gas a sólido, se le conoce como cristalización, y de sólido a gas, sublimación. A continuación haremos algunas prácticas para demostrar algunas de ellas. Comencemos con la evaporización, que es cuando un líquido cambia a gas. Como observamos, las partículas empiezan a tener más movimiento hasta que se convierte en gas. A esta fase o estado se le llama evaporización o ebullición. Ahora veremos el estado o la fase de fusión, que es cuando cambia de un estado sólido a un estado líquido. A continuación veremos lo que es la condensación o licuación, que es cuando pasa de un gas a líquido. En esta práctica veremos el agua llega a su punto de ebullición o de vaporización, se evapora, sube por la tubería y con el condensador se condensa y se vuelve a convertir en agua.
En esta parte de aquí veremos cómo se acumula el agua. Ahí observamos cómo empieza a ebullir o a hervir el agua, convirtiéndose en gas. Subirá poco a poco por la tubería ese gas y con el condensador se enfriará ese gas, convirtiéndose otra vuelta en agua. A ese proceso o estado se le llama condensación. En esta práctica observaremos la sublimación, que es cuando pasa un estado sólido a gas sin pasar por el estado líquido. En este caso el sólido es yodo, que se le aplicará calor y pasará del estado sólido a gas. A continuación, cuando el gas se enfríe, volverá a pasar de gas a sólido, y a ese estado o fase se le llama cristalización. Veamos. Aquí observamos cómo el sólido se empieza a convertir a gas. A este proceso se le llama sublimación. El gas pasa por la tubería hacia el condensador donde se enfría y se convierte de gas a sólido. A este proceso se le llama cristalización. Esto es todo por hoy, no se les olvide mandar sus dudas y conclusiones por WhatsApp.